El periódico Zócalo y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información presentan pluralidad, discusión, encuentro. Zócalo, análisis e información de los medios de comunicación y el periodismo. Entrevistas, reportajes, mesas redondas, artículos de opinión, caricaturas sonoras. Zócalo, los medios de comunicación al desnudo. Casi a punto de cumplirse el plazo para tener una nueva ley federal de radio y televisión, los debates siguen dando materia de qué hablar. Les comentaremos los pormenores del foro Fortalezas, Debilidades y Desafíos de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, organizado por el periódico Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación. Luego de que el IFAI ordenara a la Procuraduría General de la República la entrega de información sobre el caso del Halconazo, Libertad de Información México denuncia severas irregularidades en la entrega de información por parte de la Procuraduría. Tenemos la información al respecto. De cara a la polémica desatada en torno a los spots de la Secretaría de Salud que promueven la no discriminación por las preferencias sexuales y la contrapropaganda empleada por grupos conservadores, el periodista Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, platica con nosotros esta noche. Quédese con nosotros, esto es Zócalo Radio con la conducción de Carlos Padilla y Luis Miguel Carriero. Buenas noches, pues como cada viernes a esta hora lo acompañamos con el tema de las noticias, de la información con relación a los medios de comunicación. Y bueno, pues hoy tenemos información muy interesante de lo ocurrido en los últimos días acerca de esta polémica y debate en torno a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, particularmente su dictamen que está en discusión en el Senado de la República. Luis Miguel, buenas noches. Buenas noches, Carlos, un gusto compartir micrófonos contigo aquí en la Radio de los Ciudadanos. Un viernes más, analizando, reflexionando el tema de los medios de comunicación y el periodismo en nuestro país. Muy buen foro el que se celebró el día de ayer por parte del periódico Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación. Ya estaremos comentando, pero pues usted no se quede solamente en casa con sus opiniones y comentarios, compártalos con nosotros, este es su espacio, llame al 5604-7926 aquí a la XQK y también al 5604-8229. Lo repito, es el 5604-7926 y 5604-8229 y vamos a iniciar Zócalo en Radio. Así es, Luis Miguel, y bueno, pues antes de que comencemos con los temas obligados de la semana, pues hay que recordar al auditorio que nuestra edición impresa Zócalo ya está en las principales librerías de esta capital del país, en Gandhi, en el Sótano, en el Juglar, también lo vendemos en la UAM Xochimilco, en la ENEP Acatlán, en la ENEP Aragón, en el TEC de Monterrey, Campus Atizapán, Campus Distrito Federal y Campus Cuernavaca. Y bueno, pues solamente pues hay que decirle al auditorio, recordar que si se desea que esta edición impresa le llegue a su domicilio, pues puede marcar el 53 41 65 90 y 53 41 65 97 para que usted se suscriba. La suscripción todavía, Luis Miguel, todavía está en 150 pesos al año, le llega a su domicilio. Y bueno, si usted también desea consultar parte de estos contenidos o de números anteriores, puede marcar, puede buscar en nuestra página web en el www.periodicozocalo.com.mx. Estás en Zócalo en Radio. Bueno, pues vámonos ya con la información, Carlos, de esta semana y tenemos algo sobre Libertad de Información México y esta rebatinga con la PGR. Así es, sí. Bueno, pues después de muchos meses de estar pidiendo la información a la Procuraduría General de la República por parte de esta Asociación Civil Libertad de Información México, pues bueno, finalmente la PGR entregó esta información, pero lamentablemente fue parcial. La información que estaba solicitando el IMAC, bueno, pues fue con relación a estos expedientes por la matanza del 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo, y bueno, pues lamentablemente pues las autoridades entregaron la información, pero parcialmente. Es una lástima que en este tipo de procesos y a estas alturas y
pues 23 años después, todavía la autoridad federal esté regateando la información. Es lamentable que esto así ocurra. Sobre todo porque tiene que ver la información que solicita esta asociación civil con mucho prestigio y reconocimiento en muchos sectores, Libertad de Información México, tiene que ver con derechos humanos. Y para contextualizar, Carlos, pues Limac había detectado como parte de un trabajo de monitoreo que ellos realizan en muchos sentidos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues ellos encontraron que el artículo 14 pues permite conocer información de carácter que tiene que ver con expedientes relacionados a los derechos humanos. Me refiero al artículo 14 que señala que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, como sería el caso del halconazo de 10 de junio. Así es. Ellos entonces, partiendo de este criterio, pues se dieron a la tarea de pedir a la PGR el pliego de consignaciones del caso 10 de junio, de las consignaciones de la Fiscalía Especializada para los Delitos del Pasado, de Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal, pero la PGR pues no quiso y arguye que había inexistencia de información, lo cual es una argucia. Pues, no tenemos copia de los expedientes, aquí no guardamos copia, decía la PGR, y bueno, pues esto ya se encuentra turnada al juez en caso, decía la PGR. Ante esta medida, pues Limac interpuso un recurso de revisión. Como todos saben, si no se entrega la información de la dependencia a un solicitante según la Ley de Transparencia, pues se puede interponer un recurso de revisión. Lo hizo Limac y luego de varios alegatos, audiencias entre ambas partes, pues por fin el IFAI ordenó, le dio la razón a Limac y le dijo a la PGR, tienes que entregar esa información. Esto sucedió el 7 de diciembre, Carlos. La entrega, pues una versión pública, fue lo que le dijo el IFAI, el pliego de consignaciones. Sin embargo, pues después de las políticas dilatorias de la PGR, de que el IFAI tuviera que regañarlo y decirle, ojo, se lo tienes que dar, pues lo entregaron insatisfactoriamente, Carlos. Sí, pues ahora el 2 de febrero fue cuando se entregó esta información. Sin embargo, consta en una parte del expediente que corresponde a las fojas 691, cuyo número de folio es 8691 hasta el 9382, es decir, no se les entregaron de la 8690 en adelante, ¿no? Pero no obstante esta severa omisión, lo cuestionable es esto, ¿no? Que se entregue parcialmente. Y hay que decir, Luis Miguel, que el IMAC, que esta asociación civil, no quiere la información para emprender otro juicio, ¿no? No es una parte, sino que busca precisamente transparentar el asunto, este tema tan delicado que pesa en la conciencia de mucha gente. Bueno, y está con nosotros vía telefónica nuestro compañero y amigo Jacinto Munguía. Jacinto, ¿nos escuchas? Carlos, muy buenas noches, a tus órdenes. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jacinto, integrante del IMAC, ¿nos podrías decir al auditorio cuál es el estado, tu opinión primero acerca de esta negativa, de esta entrega parcial de la información de la PGR hacia ustedes? Mira, de entrada creo que debemos, si no celebrar, sí estar un poco contentos, tranquilos, satisfechos, porque ya se abrió la puerta, una puerta que veíamos muy difícil que se pudiera abrir sobre mecanismos viejos, sobre inercias y costumbres que tenía el poder de guardar información, sobre todo en casos tan delicados, pero que finalmente son necesarios aclarar, como son los delitos de lesa humanidad. Aun cuando se haya entregado solo una parte, 691 hojas de un expediente que está por ahí de las 9,000 hojas, esto ya nos da la gran oportunidad de pensar que se puede lograr más. Se incurrieron en una serie de fallas, pero mira, yo creo que más que una intención, que si la hay, bueno, pues ya serán otros espacios donde se tengan que discutir, más allá de una intención política, hay una incapacidad de aceptar que estamos en otra época y que la sociedad está pidiendo que este tipo de cosas se aclaren. Por ese lado yo creo que vamos bien, aun cuando hayan sido pocas, una parte muy reducida de la información que tiene la PGR. Con esto es el primer paso. Limac está listo, está preparando ya
todos los argumentos, no se ha cerrado el caso y se espera que en las próximas semanas el IFAI tenga que intervenir nuevamente para que se siga el proceso y se entregue la otra parte, el resto de los documentos que no se entregaron en este momento. Jacinto, llama la atención, en este proceso que se negaba la PGR, el IFAI luego le dijo tienes que entregarlos, pues uno de los argumentos que daba y era que no había existencia de esos documentos. Ahí podría estar incurriendo, según la propia ley de transparencia, la PGR, pues no en un error de interpretación, sino en una responsabilidad por mentir. Por supuesto, y sobre todo cuando en una de las hojas de la parte del pliego de consignaciones que nos entrega, en una de ellas dice que se quedó copias por triplicado. Digo, ahí es un poco los detalles que nos muestran que es una inercia, que es un no estar aceptando un proceso distinto en la sociedad que se vive, porque si hubiera criterios realmente apegados a derecho, no queremos, y Limac no quiere que se viole la ley. Claro. Si hay cosas que se tienen que resguardar o reservar por razones de datos personales, por razones de que se puede agraviar a algunas personas, está bien que lo hagan, pero no hay criterios. Digo, eso si habían argumentado que no existía copias, pues yo creo que lo hubieran borrado. Digo, okay. La huella la dejaron, ¿no? De su... Sin duda se nota en varios momentos que la PGR es una de las instituciones, quizás la institución, según los propios monitoreos que ha hecho Limac, que más renuente a entregar información. Te hago esta pregunta, Jacinto, también tú como periodista y como una persona que ha seguido este tipo de historias que tienen que ver con la guerra sucia y que has investigado mucho, pues, ¿qué es lo que le da tanto miedo? ¿Por qué no quiere la PGR? Tu interpretación como periodista, obviamente, en este sentido, saliéndonos un poco de la parte legal, de los plazos y demás, ¿a qué le tiene tanto miedo de entregar esta información? Porque pues parece ser que está empecinada en negarse, aunque como tú dices, se avanza gracias a la ley y se abre la puerta. Mira, a mí me parece, y en eso tienes razón, digo, es una opinión totalmente ya de una persona que ha estado un poco cerca de este proceso de apertura de archivos. Además, quienes llevan el caso es el grupo de litigio del IMAC. Ellos son los encargados en todo caso de dar toda la argumentación jurídica y legal, y etcétera. En mi opinión, hay un miedo, porque a fin de cuentas los archivos tienen más información de la que sin duda imaginaron que se había quedado. Si estamos todavía en la lógica de que los archivos en un sistema tan duro, tan cerrado, tan hermético como el de hace unos 20, 30 años, pues debió haber borrado y quemado y destruido muchísimas de esas pruebas de aquellos años. Se quedaron y yo creo que hay un temor. Si comienzan a ceder como lo establece la ley, no faltará quien les pida más. Y en esa lógica, pues mejor nos arrinconamos, nos cuidamos las espaldas. Vamos, no es necesario saber mucho para ver que la línea de mando es muy evidente. Es decir, la fiscalía depende del procurador. El procurador tiene un pasado y toda su hoja de servicios ha estado al servicio del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las dos dependencias con mayores quejas en cuanto a su opacidad ya en tiempos de una ley de transparencia, pues es la PGR, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no lo dice el IMAC, también el IFAI en las últimas entrevistas o algunas entrevistas que le hacen a los consejeros lo tienen muy claro, incluso en sus mismos conteos que tienen, pues son de las dependencias que más se resisten. Creo que en la medida en que se abran, se van a ir acostumbrando. Yo creo que es cuestión de costumbre y claro. Bien, Jacinto, para el caso que le están dando ustedes seguimiento, ¿tienen ustedes alguna hipótesis de qué habría ocurrido? ¿Esa información en realidad no estaba en el expediente? ¿Se reservaron esa información para no entregárselas a ustedes? ¿O pues dónde estaría, dónde está este vacío de información? ¿Dónde lo ubican ustedes? No, está, tienen las copias, digo, porque hay una continuidad. Los folios llevan una continuidad.
Entonces, del número que nos entregan hasta el final, hay una ruptura, es decir, hay una ruptura antes, no empieza de 1A, sino empieza la 8000, etcétera, y termina en otro número. Entonces, bien, todo lo anterior lo tienen. Digo, bien, no está desaparecido, pues. bien. Oye, ¿y qué información suponen ustedes que tendríais esos documentos? Es el resto de la averiguación. Lo que entregan es el pliego de consignación, es decir, es como el resumen de toda la investigación, pero todas las pruebas, todas las aportaciones, investigaciones que se hicieron previo a ordenar a esta parte en la que se llega a todo el proceso, pues todo hace falta, y eso es interesante para ver cómo se va construyendo todo un proceso que no es cualquier proceso, que es un proceso que tiene que ver con nuestra historia y con muchas heridas que por ahí andan todavía. Muy Así bien, es. pues Jacinto Munguía, te agradecemos mucho esta conversación y estaremos al pendiente de este tema aquí en Zócalo como siempre. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Buenas noches. Gracias, Jacinto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Jacinto Munguía. Creo que claro, ¿no? Si hay una apertura obligada por la ley, resistencias e intereses, y sigue el tema, fíjate, después de cuántos años, estamos hablando del 71. Sí, 23. Pero pues todos estos momentos traumáticos. 33, perdón. Momentos traumáticos para la historia, el movimiento del 68, lo hemos hablado aquí cuando Sí, con Sí, actores, sí. sigue habiendo oscuridad Ajá. en cuanto a la apertura de los datos Ajá. que nos pueden ayudar como sociedad a Y entender lo que qué dice pasó. Jacinto, muy interesante. O sea, ¿quién está al frente de la PGR? Un miembro del ejército. Que hay intereses, desde luego, o que se pueden suponer, cuando menos se pueden suponer los intereses. Es válido como periodistas tener hipótesis de trabajo en ese tenor, y lo que sí queda claro con hechos concretos es que la PGR es una de las señaladas que más resistencia tiene a aplicar la ley de transparencia y Así a es. dar a conocer los datos que deben ser por ley de dominio público. Claro. Esto es Zócalo en Radio. Con Carlos Padilla y Luis Miguel Carriedo. Bien, pues regresamos a Zócalo en Radio, transmitiendo desde el 1350 de AM en la XCQK. Y bueno, Luis Miguel, pues pasamos a otra información. Bueno, pues hay que recordar que en estos días, desde principios de febrero, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y del Consejo Nacional para la Prevención contra la Discriminación, pues anunció la transmisión de cápsulas de radio, una de ellas llamada La Cena, con el propósito, el objetivo de promover la no discriminación, particularmente por conductas sexuales, ¿no? Y ante esta determinación, bueno, pues hubo reacciones inmediatamente. La Unión Nacional de Padres de Familia, que hay que recordar que esta agrupación tiene una afiliación derechista, conservadora. Si bien es cierto que se ostenta como la Unión Nacional de Padres de Familia, obviamente no representa a la totalidad de los padres de familia. Qué bueno, ¿no? Que sí sea. Y bueno, pues su presidente, Guillermo Bustamante, pidió suspender la transmisión de estos mensajes que se espera se realicen en los próximos días, porque según él se promueve el homosexualismo, ¿no? Y las conductas antinaturales, según él, y aberrantes entre la población. Sin embargo, pues pese a esta petición del grupo conservador de la Unión Nacional de Padres de Familia, pues el secretario de Salud, Julio Frank Mora, afortunadamente dijo que no se iba a cancelar esta campaña radiofónica. Pero lo que sí pasó, Carlos, lo que no sucedió fue que la cancelaran. Qué bueno por Julio Frank, que pues no se deja intimidar en estos casos. Y bueno, pues ahora la propia Unión Nacional de Padres de Familia pues dice, pues nosotros también vamos a sacar nuestra campaña propagandística, de la que incluso pues ya dio a conocer guiones para los spots radiofónicos. Pero vamos a hablar... Que se refiere estos guiones de la Unión a una conversación entre mujeres, ¿no? Sí, son una... Mira, yo pensaba... Que estaría promoviendo, ¿no? El lesbianismo, ¿no? Y criticándolo, como exhibiéndolo, como exhibiéndolo. Como diciendo... Algo pecaminoso, ¿no? Sí, ¿no? Algo fuera de lugar. Mira, Carlos, algún grupo que se ha encargado y se ha destacado por el análisis de estos temas en relación a la diversidad sexual y a las preferencias, tiene que ver, pues, el trabajo que ha hecho el suplemento Letra S, también
también Así de la es. cultura de la salud. Un suplemento de la jornada. Un suplemento de la jornada muy interesante. Y Alejandro Brito, su director, está esta noche aquí en Zócalo Radio, vía telefónica, para platicar con nosotros un poco sobre pues estas dos campañas, una campaña para promover la tolerancia y la no ignorancia en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud, sin duda. Así es. Y la otra que va para el escarnio en contra de las personas que piensan distinto. Buenas noches, Alejandro Brito, ¿nos escuchas? Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bueno, pues nosotros aquí platicando un poco sobre este anuncio que hace por un lado la Secretaría de Salud sobre su campaña y después pues de la otra campaña de la Unión Nacional de Padres de Familia. Pues obviamente primero te preguntaríamos cuáles son tus opiniones acerca de la situación como tal. De un lado la Secretaría de Salud, esa campaña como la ven, y del otro lado pues esta posición pues muy negativa al respecto de la Unión Nacional de Padres de Familia. Sí, lo que habría que destacar aquí es los argumentos espurios, lo mañoso como está manejando el tema el dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Uh-huh. Él dice mañosamente que él no es homófobo, que no quiere, que quiere impulsar esos spots que ahora él propone, que han diseñado, también para luchar contra la homofobia, él dice. Uh-huh. Pero por otro lado dice que esas personas, los homosexuales, son enfermos, son antinaturales, son anormales, que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. Si esa no es una posición homófoba o homofóbica, yo no sé qué sea, ¿no? Porque señalar, estigmatizar a una persona como anormal, como enferma, como viciosa, como desviada, es infundir el odio hacia ella, es calificarla negativamente y es desacreditarla, ¿no? Claro. Y incluso es afectar su dignidad humana, ¿no? Así es. Y por otro lado, la actitud del secretario de Salud, Julio Frenk, me parece correcta, me parece coherente. Él dice que como funcionario de salud, como servidor público, él está obligado a seguir los requerimientos de la ley, lo que establece la ley, en este caso el artículo 1 constitucional, y la ley de salud también, y la ley para prevenir la discriminación. Y él ha dicho que no va a dar marcha atrás. Uh-huh. Esperemos que sea así, que la presión de estos grupos que se han erigido como en la representatividad de la voz de los paterfamilias, que por supuesto no la tienen, que son grupos, hay que decirlo, minoritarios, uh-huh. No impida que salgan estos spots como se tienen planeado, ¿no? Así es. Alejandro, Carlos Padilla. Oye, Alejandro, ¿cómo ves tú el contenido de los spots que está anunciando la Secretaría de Salud? Donde dos jóvenes, hay una conversación de un joven con su madre y le dice, pues fíjate que me cae muy bien Arturo, creo que se llama, sí. No recuerdo el nombre del personaje. ¿Y cómo los ves tú, Alejandro Oscar Brito? Se llama el personaje. Mira, yo creo que tratan de representar una realidad que ya se está dando. Yo te lo digo porque nosotros tenemos también un proyecto junto con el DIF del Distrito Federal, uh-huh. de padres y madres de chicos y chicas gays, ¿no? Uh-huh. Y entonces conocemos el proceso, conocemos la crisis que representa para un padre, una madre de familia enfrentar el que un hijo o una hija sea gay y cómo logran superarlo. Es un proceso. Y me parece que los spots de la Secretaría de Salud presentan esta realidad, ¿no? Sí. Esta realidad cuando la madre o el padre han superado ya sus propios prejuicios, sus propios ideas negativas uh-huh. en torno a esta orientación sexual y lo asumen ya como una normalidad, lo asumen ya a su cotidianidad doméstica, ¿no? Uh-huh. En ese sentido no está representando una realidad, ya está pasando eso. Hay familias que han aceptado de muy buena manera, muy buena gana, asumido, pues, apoyado a sus hijos gays y lesbianas y lo han asumido en su cotidianidad, y eso es lo que está representando el spot de la Secretaría de Salud. Alejandro, ¿tú ves en estos mensajes que va a transmitir la Secretaría de Salud algún tipo de promoción del homosexualismo, como según dice el señor, no según, como lo afirma el señor Guillermo Bustamante,
Eso es torcer demasiado la interpretación del contenido de los spots. La homosexualidad no se puede promover, no es imposible, es un absurdo decir que la homosexualidad se promueve. Siempre ha existido ese prejuicio de que esa orientación sexual es contagiosa, o por influencia una persona puede convertirse a homosexual. Eso no es cierto, eso no sucede, eso no pasa, eso no está demostrado, eso no ha pasado. Todas estas teorías que hablaban de una madre dominante y un padre débil, o que hablaban de haber sufrido un abuso sexual y cuando son mayores entonces se vuelven homosexuales, etcétera, no tienen el más mínimo fundamento científico. Esto se ha comprobado. Desde que se inventó la palabra homosexualidad en el siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX, médicos, psiquiatras, psicólogos trataron de demostrar que la homosexualidad era una enfermedad, una patología, una desviación, etcétera, y nunca pudieron hacerlo, hasta que en 1990 se dieron por vencido y la Organización Mundial de la Salud la quitó de su lista de enfermedades mentales. Los psiquiatras americanos hicieron lo mismo a principios de los 70s, tiraron la toalla porque no pudieron demostrar nunca que se trataba de una patología, y también dijeron que establecieron finalmente que era parte de la condición humana. Así es. Muy bien, Alejandro, pues te agradecemos mucho tu participación y qué bueno que nos aclaras esto, pues para evitar este tipo de confusiones informativas, ¿no? No, por el contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de expresar estas opiniones. Muy bien. Gracias, Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Zócalo Radio, Carlos. Zócalo, los medios de comunicación al desnudo, en un momento regresa con usted. Zócalo, nuevamente con usted. Bueno, pues ya estamos entrando en la parte que corresponde al análisis en este espacio Zócalo Radio. Le adelantamos al auditorio que esta noche aquí vamos a comentar ya en la recta final de la discusión sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, porque se tiene que presentar según acuerdo un dictamen al Pleno para ser discutido y votado. Pues esta semana se dieron sucesos interesantes al respecto. Los concesionarios asistieron, los dueños de los medios, los empresarios, por primera vez asistieron a una sesión de comisiones unidas, las comisiones unidas del Senado de la República, que se están encargando de preparar este dictamen, y pues se ha desatado en esta semana la polémica, y creo que hay mucho de qué platicar. Quédese con nosotros en la mesa de análisis sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, esta semana muy importante para el tema. Esto es Zócalo en Radio. Mesa de análisis. Bien, pues como ya adelantabas, Luis Miguel, efectivamente en estos días se ha dado debates muy interesantes, porque pues por primera vez los concesionarios de la radio y la televisión, es decir, los dueños de los medios electrónicos, estuvieron presentes en el Senado de la República. Es la primera vez que este sindicato de empresarios acude a un llamado, a una invitación concreta del Senado de la República. Ha habido otros foros a donde nunca han asistido, salvo en una ocasión uno de ellos, pero de las 7 conferencias internacionales que ha organizado la Cámara de Diputados o el Senado de la República, bueno, pues por primera vez los señores de la radio y la televisión, es decir, los representantes de Emilio Azcárraga, de Ricardo Salinas Pliego, de Ibarra, de Nazar, todos ellos pues estuvieron presentes
sus representantes en el Senado de la República el martes pasado. Una sesión histórica por esa presencia, porque por primera vez se da el diálogo entre los senadores y la parte importante de los concesionarios. Hay que decirle al auditorio, Carlos, que en este proceso que se está discutiendo reformar una ley federal de radio y televisión que data de 1960, actualizarla, contemplar a todos los actores, no nada más a los dueños de los medios, sino también al sector social, al académico, a los dueños, desde luego. Bueno, pues como tú ya decías, la reunión del 9 de febrero, que terminó hasta el 10 de febrero en la madrugada. Sí, casi a las 2 de la mañana. Muy, muy extensa. Por ahí estuvieron ustedes. Yo la seguí por el canal del Congreso. Bueno, sí, con tu cafecito. Yo muy a gusto, la verdad, viendo pero larga, pesada, 4 horas de exposición. Ahorita estaremos comentando y bueno, nos acompaña también nuestro compañero Gerardo Israel Montes del periódico Zócalo. Que él estuvo toda la sesión. Yo tuve la oportunidad de verlo, estaba también haciendo pues relaciones públicas ahí, peleándose con los concesionarios. ¿Tú estabas haciendo relaciones públicas? No, yo estaba viendo a mi compañero Gerardo. Buenas noches, Gerardo, qué bueno que estés aquí. ¿Qué tal? Pues que nos resuma. A ver, Gerardo, pues tú, ¿no?, que estuviste... Gerardo, palpaste el movimiento, ¿cómo se da? Por supuesto, fueron 4 horas primero de explicaciones, de tecnología, de retórica. ¿Qué estuvo? ¿Cómo estuvo? Bueno, a mí me gustaría empezar comentando desde la entrada, que se notó la diferencia. Afuera del Senado había vigilantes, lo que nunca había ocurrido en las anteriores sesiones de las Comisiones Unidas y la sociedad civil. Se notaba desde un principio que iba a la CIRT. Los vigilantes... O sea, que iba a llegar alguien importante. ¿no? Y había un grupo de manifestantes afuera del periódico Voz Pública. Evidentemente eso alarmó más a la vigilancia del Senado o de la CIRT. ¿Pero qué hacían ahí los manifestantes? Querían entrar, evidentemente, a la sesión para discutir este foro. Pero bueno, se veía que la CIRT estaba en el Senado, ¿no? Había más vigilancia. Y bueno, ya dentro de lo que fue el foro, efectivamente, Luis, fueron 3 horas primero de la CIRT, de una tediosa explicación de lo que va a ser el cambio digital. El baño tecnológico, sí, que decía. como lo dijo Raimundo Carranz y Javier Corral, ¿no? Fue algo muy tedioso, 3 horas perdidas en el salón. Bueno, pues los senadores, Corral, Raimundo Carranz, decían que era innecesario. Pero ¿por qué dices que perdidas? Porque fueron 3 horas en donde la tecnología se utilizó para no dialogar. El senador Corral decía, hay que dialogar mejor. Sí, pero a ver, ¿pero qué dijeron? Bueno, en la exposición explicaron el cambio digital de la televisión y la radio. Sí. Dieron una larga historia de lo que ha sido la radio, como estudiamos en la escuela, y de los nuevos cambios que va a haber, la tecnología de voz por internet, el protocolo de voz por internet, toda esta señal de multimedia, donde se va a poder transmitir audio, datos y voz en una misma señal. Esto era el argumento para decir que la convergencia tecnológica no se puede regir por la Ley Federal de Radio y Televisión. Eso fue lo que quisieron decir en 3 horas. En 3 horas. ¿Tuviste el...? Sí, yo te quería preguntar, Gerardo, también, aparte de que llamaron algunos senadores, tú ya lo mencionabas, el baño tecnológico, 3 horas de decir, no, miren la convergencia digital y ahora va a ser así y así asado técnicamente, pues también hubo la insistencia una y otra vez de este discurso: nosotros los concesionarios hemos ayudado mucho a la democracia y hemos aportado y hemos logrado y somos muy buenos. Parecía como un discurso de ir a decir, nosotros somos buenos. Pues el proyecto de ley no está discutiendo si son malos o buenos los actores. No sé cómo permeaste ese tipo de argumentos. Sara Laris tocó la cuestión de la función social de la televisión. Ella de la CIRT. Exacto. El funcionario de la CIRT tocó la cuestión de que la televisión mexicana ayudaba a los valores, a impulsar los valores en México. Puso de ejemplo el Teletón, el terremoto del 85, que la televisión, hizo su papel. Los maremotos, los huracanes que ha habido en México, y los diferentes programas y campañas de valores que ha hecho hasta el Consejo de la Comunicación. Pero se le olvidó decir algo, por ejemplo, la cuestión del 1988, donde desapareció totalmente Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El caso Stanley en el 99. Stanley. Sí, fue el discurso que la televisión ha hecho una función social a través de este tiempo, a través de los teletones sobre todo, ¿no? ¿Y qué parte del dictamen cuestionaron así de manera general?
Yo llegué por ahí de las 10 de la noche y apenas estaban terminando. Su baño de las 6 a las 10 de la noche y apenas estaban terminando. Llegó a lo mejor ya cuando empezó la discusión, francamente. Sí, porque yo alcancé a escuchar que en la reunión de la Sociedad de la Información se habían hecho algunas recomendaciones y que producto de esas recomendaciones ese dictamen no podía operar, no podía ser aprobado. Las radios comunitarias, dijo Emilio Nazar. Inclusive no se aprobó, entonces no hay... Las radios comunitarias, sí, algo totalmente falaz, pero a ver. No, los puntos que criticaban han sido los que desde hace 2 meses han estado criticando. El órgano regulador y la ley, esta iniciativa que no contempla convergencia tecnológica. Es en lo que se han planteado. Ajá. El órgano regulador ciudadano, que según ellos tendría discrecionalidad para la entrega de concesiones, no explican por qué, y la convergencia tecnológica, que según ellos esta ley no puede meterse en esos temas, que se debe de migrar a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ese es el discurso de la CIR. Recuerdo los dos temas. Y recuerdo también que cuestionaron que las estaciones permisionadas puedan obtener recursos por sí mismas. Eso vino ya después en el debate, pero esas 2 primeras horas se trató de eso. Se trató de eso. Vamos a escuchar, Carlos, Gerardo, un audio del senador Javier Corral durante esta sesión histórica que mencionábamos, histórica, ya decía Carlos Padilla, ¿por qué? Del martes, y regresamos a la mesa a comentar un poco. Yo quisiera compartir una reflexión. La libertad de expresión se defiende ampliando las libertades. La libertad de expresión no se defiende censurando a las voces contrarias. Creo que ese es un tema fundamental que tocó casi al último el senador Cárdenas, pero que debe estar presente. No se puede hablar de libertad de expresión si se censura a quienes discrepan de los puntos de vista planteados. Sí, bien, Gerardo, el senador Javier Corral se refería a los cuestionamientos, epítetos, insultos que han recibido durante mucho tiempo quienes han venido impulsando iniciativas de esta naturaleza. Recordamos nada más una de ellas, la ley Mordaza, la ley Corral. ¿Cómo viste? Los insultos que han recibido los impulsores de la ley. Raimundo Cárdenas metió el planteamiento a los concesionarios de que este tema era necesario que se tratara en los medios de comunicación. Javier Corral después lo abordó diciendo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y algo que dejó a los concesionarios así temblando, no dieron respuesta. Claro. Carlos, tú ya llegaste cuando hubo ese planteamiento, no dieron respuesta, no se comprometieron a abrir ningún espacio para discutir en sus medios este tema, ¿no? Y era lo que decía, creo que lo que nos retrataba después de esas 3 horas, casi 4, en las cuales los concesionarios decían, nosotros en la televisión ejercemos la libertad de expresión, contribuimos al fortalecimiento, la televisión es muy importante, y todos reconocieron que hablar del tema de la convergencia digital y de la reforma a la ley era muy importante, pero pues ellos no hablan, fue lo que decía Raimundo Cárdenas, en sus propios medios del debate. El debate está borrado de los medios. ¿Por qué? Porque están en contra. Entonces, creo que por ahí se dio y faltó quizá la insistencia de Raimundo Cárdenas y el propio Corral de decirles, contesten, porque efectivamente sí lo hicieron. Pero hubo vacío, pero no quisieron. Cárdenas dijo que no se había contestado esa pregunta. Y no contestaron. Fíjate que aquí hay algo contradictorio. Al órgano regulador lo están acusando de censor. Y ellos son... Y por eso Corral dice, es que no se puede hablar de censura cuando ustedes mismos niegan los espacios para hablar de este tema, ¿no? Es algo muy contradictorio de los industriales de la radio y la televisión. Y si escuchamos a uno de estos industriales... Vamos a escuchar a Eduardo Sánchez, funcionario de Multivisión, a ver qué dijo el martes pasado. En ese sentido, nuestra propuesta es, sin duda, que el órgano regulador o la autoridad encargada de aplicar la ley y vigilar su observancia tenga todas las facultades para poderlo hacer, y que ese ente del gobierno tenga dientes, como es en el caso de las muchas afirmaciones que hemos hecho en el punto de la competencia. Con respecto a si el espectro radioeléctrico está bien o mal administrado, debo decirle con toda honestidad, señor senador, que está muy bien administrado. Y esto ha sido tradicional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el escrúpulo con el que se administra el espectro radioeléctrico, y es algo de lo que particularmente nos debemos sentir muy orgullosos, porque en México, no será el caso en otros países, en México la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
tiene expertos tanto en la administración del espectro como en la asignación de los servicios que se pueden prestar en cada uno de los segmentos del espectro radioeléctrico. Bien, pues fueron las palabras de Eduardo Sánchez, funcionario de Multivisión. Llama la atención que diga el señor Sánchez que el espectro radioeléctrico está muy bien administrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo nada más recuerdo ahorita la situación de las radios combos, Luis Miguel, sí, que una estación de AM quiere transmitir por FM y la SCT pues le da el permiso así nada más porque sí, y abriendo pues ahí prácticamente 2 concesiones, ¿no? Así es. Esa es una. Y el otro, la situación es la falta de transparencia que siempre se ha argumentado, ¿no? No hay transparencia, no sabemos quiénes son los propietarios, quiénes tienen cuántas señales, ¿no? Y ahora dice el señor Eduardo Sánchez que está muy bien administrado el espectro radioeléctrico. Guiños, Gerardo, me llama la atención ahorita que comentaba Carlos esta intervención de Eduardo Sánchez. Hay muchos guiños al gobierno federal, ¿no? A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo también recuerdo, tú me dirás, a Jorge Mendoza diciendo, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno federal, como que venga a hacernos el quite, como siempre lo ha hecho el gobierno federal en este sexenio, bueno, en varias ocasiones. Ahora sí piden la participación del Estado, la intervención del Estado. Ahora sí ahí se les quita a los liberales. ¿Cómo sentiste tú bueno, primero hicieron trizas, decía Gilardo Gómez Verónica, presidente de la Comisión de Gobernación, o sea, toda la ley la despedazaron, los concesionarios dijeron, no estamos de acuerdo en nada. No le encontraron ni un punto bueno. Dijeron, esto no estamos de acuerdo, proponemos esto, también fue uno de los argumentos, pero este guiño al gobierno federal constante de que está muy bien administrado, que la COFETEL sería una maravilla, la Comisión Federal de Telecomunicaciones para administrar esto, que escuchemos al gobierno federal. ¿Cómo lo sentiste tú ese termómetro? Es para seguir reteniendo precisamente la entrega de concesiones por parte del gobierno federal, esta idea de la COFETEL, que será un órgano mucho mejor que el órgano ciudadano, según ellos, es para seguir manteniendo la discrecionalidad que se ha dado hasta el momento. Claro, ellos dijeron que estarían dispuestos a decir los nombres de quienes son los concesionarios, eso lo dijeron, ¿no? Pero bueno, este guiño al gobierno y esa insistencia de que la COFETEL, mejorándola y reformándola, algo que por cierto Javier Corral está de acuerdo siempre y cuando se mejore. Pero bueno, yo lo siento como un guiño para que siga estando la discrecionalidad en el gobierno, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, obviamente el empresariado, la gente que va a hacer negocio, que hace negocio con los medios electrónicos, iban a defender sus intereses, claro. Eso no hay que desconocerlo, están en su derecho, pero cuando defienden sus intereses perjudican a otra parte de la población. Entonces, en este sentido, hay que decir que sin embargo, y a pesar de estas posiciones, ya hubo un cambio en esta reunión, ¿no? Como que ya alguien lo dijo, la senadora por Querétaro, Silvia Hernández, dijo, aquí el asunto ya no es saber si va a haber ley o no. No, aquí el asunto va a ser qué tipo de ley, cuál ley va a haber, ¿no? Entonces, acerca de esto, vamos a escuchar otro insert para ver qué argumentaron, qué se dijo en esa reunión. Podríamos pensar que hay una serie de fortalezas muy atractivas, debilidades creo muy superables, desafíos, el mayor, la disposición de las partes a escuchar, a replantear sus propias propuestas, a reformularlas si ese es el caso, desafíos combinado con debilidades en la estrategia de negociación de aquí en adelante. Creo que es un punto muy delicado para que no vuelva a haber retrocesos ni estancamientos. El desafío de contar con estrategias de negociación, de discusión, para que se generen los incentivos positivos para el acuerdo y no se aferren a los incentivos negativos, solo ver que se vean las partes como viendo al pasado, tú me dijiste, yo te dije, o al ajuste de cuentas. Bien, pues fueron las palabras de José Carreño Carlón, que no estuvo en esa reunión, más bien adelantamos el audio. Pero hubo otros temas en esa reunión del martes en el Senado entre concesionarios y senadores que vale la pena comentar antes de que pasemos a lo que ocurrió el día de ayer, al día siguiente, donde sí estuvo José Carreño. Gerardo, yo por favor. Retomaría la aceptación por parte de Javier Tejado Donde, abogado de la CIRT. Abogado de la CIRT. Exacto.
que coincidió con Corral, que el IFE podía hacerse cargo de los spots publicitarios y que había que bajar la propaganda electoral. Algo que Corral le tomó la palabra, fue el único acuerdo, dijo Corral. Vaya, cuando nos ponemos a dialogar, hay acuerdos. Oye, pero no fue... Bueno, yo no sé si lo pensó bien Javier Tejado, pero bueno. Yo lo sentí así, porque Javier Tejado decía como recriminando en esta lógica de, a ver, vamos a repartirnos el pastel equitativamente. Así lo sentí yo, tú me dirás, Gerardo. Decía Javier Tejado sobre la propuesta de la iniciativa de ley de que pues los espacios que compren los partidos políticos para los tiempos electorales sean administrados por el Instituto Federal Electoral y que también hay espacios gratuitos para eso, porque es muchísimo el dinero que se gasta en las elecciones por parte del Estado, desde luego, porque los recursos que le da el EFI a los partidos que gastan en medios es recurso del erario. Y decía Javier Tejado a ver, pues si quieren que nosotros lo hagamos gratuito y que si ustedes dicen que es el 56% de las prerrogativas que el IFE le da a los partidos políticos va a medios, a ver, nosotros lo damos gratuito, pero ustedes descuéntense como partidos políticos el 56%. Y Javier Corral dice, va, y Raimundo Caro dijeron, va, a ver si es cierto, porque aunque... Eso hay que poner atención. Pero, a ver, eso fue una expectativa, un tema que ahí salió, pero después Jorge Mendoza, al cerrar la intervención de la CIR, aclaró, a ver, aquí como que hay un acuerdo y no hay un tal acuerdo, más o menos, ¿no? Quiso decir eso. Sí. Rectificando, porque dijo, si el IFE administra las campañas de los partidos políticos, la democracia se va a ver perjudicada. Y no es la primera vez que lo dice, ¿no? Claro. Entonces ahí ya estaba deteniendo un posible acuerdo sobre ese tema. O sea, los concesionarios exactamente no están dispuestos a que el IFE participe en la administración de los recursos de los partidos políticos durante las campañas electorales. Porque tienen componendas, le cobran más caro a un partido político que a otro según un acuerdo, dan bonificaciones, no hay transparencia y todos los grandes escándalos, Gerardo, Carlos, que ha habido de corrupción en los partidos políticos, yo no digo que sea culpa de los medios, pero ha habido el dinero del Pemex Gate, el dinero de Amigos de Fox y el dinero de los escándalos de Ahumada y Bejarano era para financiar campañas y mucho de ese dinero iba a medios de comunicación. Es un tema importante, Gerardo. Sí, pero bueno, acerca también de esto, Luis Miguel, yo quisiera agregar algo con relación con lo que empezamos, la importancia de esta reunión. Porque los concesionarios ya no pueden decir no quiero esta ley. Más bien dijeron, pues vamos a platicar, estamos abiertos, vamos a colaborar. Aunque no les guste el dictamen, existe ese compromiso, ¿no? Por supuesto, aquí lo que resta es saber si febrero, este mes de febrero va a resultar suficiente para legislar. O sea, ya está la proposición, ya la CIR ya aceptó sentarse, ¿no? Aquí lo interesante va a ser estas 2 semanas, para ver si la CIR muestra esa disposición. Yo creo que después del siguiente miércoles que va el gobierno federal a las Comisiones Unidas ahí en el Senado, se va a vislumbrar cuándo se va a votar, ¿no? Y qué ley se va a votar. A ver, hay que recordarle al auditorio que existe un compromiso de los coordinadores de las fracciones en el Senado de que se debe de votar, sea a favor o en contra, durante el mes de febrero. Así es. ¿No? Porque ahí sí, porque Gamboa Patrón, Emilio, el senador del PRI, dijo, pues a ver si hay ley. Si es que hay ley. Entonces, algo que preocupó y ahí a Raúl Ojeda, Raimundo Cárdenas. No. Cuidado, senador. Es un compromiso. Y hay un compromiso firmado de que se vote ese dictamen. Lo que podríamos concluir antes de comentar lo que pasó el día siguiente en el foro que organizó Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación es que los concesionarios efectivamente ya no pueden regresar al argumento de que es que no nos han escuchado, no ha habido la oportunidad de nosotros exponer nuestros argumentos. Ya los escuchó el Senado y el Senado, los legisladores deben de conciliar. 4 horas, por cierto. Sí, al término de esa reunión nosotros le preguntamos, Gerardo, a varios concesionarios, ¿se acabaron los ataques? ¿Se acabaron los cuestionamientos, las injurias? Dijo, se acabaron. Vamos a ver si es cierto. Pero y no respondieron. Le preguntamos a Alejandro Gamboa si iban a abrir espacios. No respondió. No se comprometió. Bueno, vamos también a comentar que al día siguiente, bueno, quizás fue el mismo día porque este evento terminó en la madrugada. A las 2, casi a las 2 de la mañana, pero a las 11 ya estamos en el tema otra vez, ahí en la Casa Universidad del Libro, un foro que organizó la Revista Mexicana de Comunicación y el periódico Zócalo. Bueno, pues ahí contamos al senador Javier Corral, al doctor Raúl Trejo del Abre, a José Carreño Carlón, al doctor Eduardo Ruiz Vega, a Genaro Villamil como moderador y al senador José Bonilla. La idea siempre nuestra fue presentar a las dos partes, una parte que apoya el dictamen y una que lo impugna.
finalmente lo logramos. Qué bueno que asistieron al día de ayer a este debate que hoy se publica en el periódico Reforma y en la Crónica, en el Financiero, lo cubrió Canal 11. Bueno, pues ahí otra vez el debate, ¿no? Vamos a escuchar palabras del senador Javier Corral, ¿verdad? A ver qué dijo ahí. Creo que podemos consumar una reforma y ayer se abrió la ventana de esa posibilidad. Y como bien se ha dicho, no podíamos pasar de la noche a la mañana. No podíamos pasar de una etapa que ha sido difícil, un debate tenso, incluso un debate no presente en los medios de comunicación en términos reales, a un acuerdo absoluto y total. Pero ya estamos ahí y ahora dependerá de, en efecto, ir dando pasos comprobables de que se trata de acciones para el acuerdo y no de acciones dilatorias o acciones de maniobra política para conjuntar lo más que se pueda la votación de esta reforma con la definición de las candidaturas presidenciales de los partidos políticos. Bueno, ahí estaba el senador Javier Corral en el foro que organizó el periódico Zócalo y la Revista Mexicana de Comunicación. Hay que decir, Carlos, que hace unos momentos escuchamos a José Carreño Carlón, sí, es cierto, que también es un académico que él ha tenido una postura crítica ante el dictamen. Lo mismo Eduardo Ruiz Vega, también de la Universidad Iberoamericana. Esta situación de que en unos foros van los impugnadores, en otro foro van los defensores. Ayer se pudo juntar a las dos partes equilibradamente, y también estuvo, ya decía el senador Corral, está censurado en los medios este debate sobre los medios, y bueno, uno de los que están en contra del dictamen, un senador que también es concesionario, por cierto, el senador José Bonilla, también estuvo ayer en el foro organizado por Zócalo y Revista Mexicana de Comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos, Gerardo, Carlos, para concluir un poco este tema. Es un rosario de inconsistencias lo que presenta esta nueva ley, pero necesitamos platicar, necesitamos dialogar, necesitamos ponernos de acuerdo con un espíritu abierto, escuchando y entendiendo quién tiene razón y quién no tiene razón. Vemos a la industria de la radio como un gran negocio. Hay muchos radiodifusores que están vendiendo sus estaciones de radio en provincia porque no son negocio. No son negocio todas las estaciones de radio. Repito, no toda la industria es el Canal 2, no toda la industria es Televisión Azteca. Hay en el país más de 600 concesionarios, todos mexicanos, haciendo esfuerzos. Yo el otro día conocí a una familia en la que un padre de familia le compró una estación de radio a un hijo en 4 o 5 millones de pesos, y a otro le puso un negocio de llantas con 1,5 millones de pesos. El que está vendiendo las llantas está ganando más dinero, el otro no ha podido salir adelante. No podemos tasar todo y verlo como que es un negocio automático, fabuloso. Bueno, pues escuchamos las palabras del senador José Bonilla. Dice que hay un rosario de inconsistencias en el dictamen. Yo lo que rescato, él impugna este dictamen, lo que rescato de ahí es que dice necesitamos dialogar, y él no se niega a la ley. Entonces también ya hay acuerdo de que debe de haber ley, ¿no? Y por un lado, y por otro, es cierto, no toda la industria, no todos los concesionarios son del mismo tamaño, eso es cierto. Sin embargo, aquí el senador pues le agregó mucho, pero lo de las llantas, mucho de su experiencia, ¿no? Mucha experiencia personal. 5 millones, bueno, pues no todo el mundo tiene 5 millones de pesos, ¿no? Para andar ahí comprando concesiones. Como si fuera el changarro y el bocho que decía Fox, ¿no? Sí, por favor. Totalmente cuestionables. Ahí el doctor Raúl Trejo del Abre cuestionó severamente, creo yo, y correctamente también, al senador José Bonilla, porque bueno, sus argumentos eran muy poco defendibles. Sí, yo creo que aquí el reto que plantearon tanto Carreño como José Bonilla va a ser ese en los siguientes días, platicar, dialogar entre ambas partes. Creo que es el mayor reto, ¿no? Se puede concluir del foro, sobre todo por lo que le dijo Carreño, Bonilla y los otros participantes. Ahora, el asunto no se ha terminado, No. Vienen unos días muy intensos donde también las partes, falta el gobierno federal, a ver qué dice, ¿no? La reunión, ¿cuándo? ¿El miércoles? El miércoles. A ver si no le toma, a ver si no dice lo mismo que la CIRT, como ha acostumbrado en las últimas fechas. Y bueno, yo espero que los partidos políticos tengan la madurez suficiente para avanzar en esta materia, Luis Miguel. Claro, Carlos, y habría que decir, yo concluiría diciendo, obviamente no se puede concluir este tema, está en un momento verdaderamente histórico, cuando menos en la discusión.
es que efectivamente hay de ambas partes posiciones que puede mejorarse el dictamen, conciliar, pero que los intereses mezquinos yo creo que no pueden ser atendibles, y menos ahora en un momento como este, Carlos. Claro, por beneficio de la nación, no para beneficiar a unos legisladores. No, aquí se tiene que ver con miras hacia adelante, hacia el beneficio de la nación. Bueno, así es. Gerardo. El beneficio de la nación en todos los sentidos, tanto económico, porque esta ley promueve más operadores, más pluralidad para la gente, para el auditorio, o sea que hay que negociar, hay que debatir este tema. Muy bien, pues le agradecemos al auditorio que haberse quedado esta noche de viernes a platicar con nosotros, Carlos. Muy buen foro el organizado por Zócalo y Revista Mexicana de Comunicación, y seguiremos comentando la próxima semana qué le depara el destino a esta iniciativa. Gracias, Gerardo, por ojalá haber estado. Ojalá y se apruebe, Gracias, ojalá Carlos y avance la razón, Luis Miguel. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye, gracias al Buenas equipo de noches. producción, Baltasar Díaz en los controles, Jorge Alberto Martínez en la producción, Eric Estrada. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, y eso de las relaciones públicas tiene que ver con los coqueteos. Chao. Hasta luego, chao. Zócalo, los medios al desnudo, fue una producción de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, del periódico Zócalo y del Instituto Mexicano de la Radio.